Hola, hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien, que ya hayan comido, que estén con la mejor disposición para esta tercera clase. Muy bien, para que puedan tener esos conocimientos propios de un psicólogo en formación. Porque pues sí, a veces dicen, psicología, estudiar psicología es leer y leer y leer y teoría y teoría y teoría. Pues sí, pero pues también vamos a tener, o vamos a ver más bien el día de hoy, algunas técnicas de observación y entrevistas en psicometría infantil, el análisis y comunicación de los resultados. Acuérdense que una vez que ya hicimos la evaluación de, de lo que queríamos lograr, ¿no? De la detención temprana de algún tipo de trastorno, pues ya nos vamos a ir directamente con las técnicas y con el análisis de los resultados. Hay que tomar en cuenta que la psicometría infantil es un proceso especializado que combina como ciencia, sensibilidad y experiencia clínica a través de técnicas precisas de observación y entrevista. Podemos comprender el desarrollo integral de cada uno de los niños, así como identificar sus fortalezas, sus necesidades y construir puentes efectivos entre la evaluación diagnóstica y las intervenciones que transforman vidas. Recuerden que nosotros eso es lo que hacemos, transformamos y damos herramientas para la transformación de cada una de las vidas. Muy bien, continuamos. Fundamentos y retos de la evaluación psicométrica infantil. ¿Qué tenemos aquí? Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, debemos de tener el diagnóstico temprano. Esto es absolutamente crucial para implementar la intervención efectiva en estos trastornos infantiles. Las estadísticas revelan que aproximadamente el 10% de los niños se ven afectados por algún trastorno antes de cumplir los 12 años, lo que subraya la importancia de una detención oportuna. Debemos de conocer también el desarrollo, ya que es fundamental para nosotros los profesionales que conozcamos profundamente las etapas del desarrollo biológico y así como tal psicológico, según la edad para poder diferenciar con precisión las conductas normales propias de cada etapa, de aquellas que pueden indicar una patología o dificultad que requiere atención especializada y debemos de realizar una entrevista clínica inicial. La entrevista clínica representa el primer contacto terapéutico con el niño y su familia, constituyendo una fuente esencial de información que orienta todo el proceso evaluativo posterior. Este encuentro inicial establece las bases de la alianza terapéutica y la confianza necesaria para un trabajo efectivo. Vámonos con las técnicas de observación en psicometría infantil. Observación directa naturalista. Esta es la observación del juego y la conducta espontánea del niño en contextos naturales, como en la escuela y el hogar, que proporciona información invaluable sobre su funcionamiento real. Estos ambientes familiares permiten que el niño se comporte de una manera auténtica, revelando patrones que podrían no manifestarse en un contexto clínico estructurado. Esto quiere decir que evidentemente el niño en donde se sienta seguro, pues va a ser diferente, ¿no? A veces el típico, ¿no? De que dejas un rato a tu niño o lo dejas encargado, o etc. ¿Y qué dicen? Ay, no, pues es que mientras yo lo estaba viendo, lo estaba cuidando, no, se comportó súper bien, pero nada más llegaste tú y, uy, no, es un torbellino. ¿Y saben justamente por qué es esto? Porque ustedes
o bueno, en este caso, los papás son su lugar seguro en donde se van a sentir con esa seguridad de que pueden ser ellos mismos, ¿no? Mientras no están sus papás, pues se mantienen, este, pues ansiosos y se mantienen relajados porque pues no están en su lugar seguro. Muy bien. El registro sistemático. Este es el uso de formatos estructurados y protocolos de observación que permiten identificar con precisión patrones conductuales, cognitivos y emocionales. Estos registros objetivos son fundamentales para el análisis posterior y la comparación con normas de desarrollo. Un ejemplo práctico. Durante una sesión de juego libre podemos observar cómo el niño interactúa con otros niños y adultos, la manera en que utiliza y manipula materiales y juguetes, estrategias de resolución de problemas, expresión y regulación emocional, nivel de atención y también concentración, creatividad y flexibilidad cognitiva. Estos elementos nos van a ayudar a revelar habilidades cognitivas, socioemocionales y adaptativas del niño, también cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla con los demás. Entrevistas efectivas en niños, padres y docentes. ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¿Qué entrevista vamos a hacer con el niño? La entrevista debe adaptarse cuidadosamente al nivel de desarrollo del niño, utilizando un lenguaje apropiado para su edad y considerando su estado emocional. Es, es esencial crear un ambiente seguro y lúdico que facilite la expresión genuina del pequeño, utilizando técnicas como el juego, el dibujo o cuentos para facilitar la comunicación cuando el lenguaje verbal es limitado. ¿Qué vamos a ver aquí? Muchos niños pues llegan con nosotros a terapia en donde pues llegan en un ambiente que se encuentran bajo estrés, que están tensos, que justamente están todo el tiempo en su espacio seguro y cuando están con extraños, pues no se desenvuelven, ¿no? Entonces, nosotros vamos a crear ese ambiente seguro para que confíen en nosotros y puedan, y no, o más bien no puedan delimitarse a realizar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? En este caso, las pruebas psicométricas y que el niño veamos realmente cómo se relaciona, ¿no? Porque también hay muchos niños y ha tocado en terapia que con sus papás son unos angelitos, ¿no? O sea, y ya cuando están solos o con otros, que le dice la maestra, no, es que su niño ya pegó, no, es que, o sea, y dice la mamá, no, pero si en casa es bien tranquilo. Y justamente porque puede ser, porque hay una represión en casa, ¿no? Hay, si te portas mal, te pego, si te portas mal, no hay esto, o sea, y cuando salen de ese ahogamiento, ¿no? De cierta manera llamarlo así, pues se sienten libres al no estar en esa casa que todo el tiempo los están pues reprimiendo también de sus emociones, de sus sentimientos y del cómo deben de comportarse. Ok, seguimos con la entrevista padres. La anamnesis es detallada con los padres. Es fundamental para comprender los antecedentes del desarrollo, el contexto familiar, las dinámicas relacionales y las preocupaciones específicas en donde en esta entrevista se explora la historia prenatal, si como lo comentaba en la anterior clase, ¿no? Si tuvo algunas complicaciones médicas durante el embarazo, alguna caída, si fue parto normal, si fue cesárea, si estuvo en incubadora, si tomó pecho, a qué edad comenzó a gatear, si no gateó, o sea, también es muy fundamental, ¿no? Porque en muchos casos el hecho de no haber gateado durante la edad adulta, pues no va a tener un cierto nivel de coordinación, ¿no? Porque no cumplió con esa etapa. Entonces es importante preguntar todo lo relevante que nosotros creamos que es oportuno para poder identificar, ¿no?
También debemos de preguntar lo que son las dinámicas familiares, si tienen hermanos, si tienen hermanos más grandes, cómo se lleva con los hermanos, si tienen nana, si en el caso de que tengan nana, si ellos cuánto tiempo están fuera de casa, porque muchas de las veces la nana se convierte en mamá, ¿no? Entonces, aquí hay esta desconexión con los padres o que hay un hermano más grande, ¿no? Que a veces cuando no están los papás en casa, pues hay un cierto nivel pues de demandancia con el hermano grande porque pues es el grande y es el que debe de el niño pequeño es el que debe de obedecer, ¿no? O viceversa, también puede darse ese caso, ¿no? Entonces, también debemos de preguntar preocupaciones de los padres sobre el comportamiento de su hijo. ¿En qué momento está dándose este comportamiento? Si solamente es en el nivel académico, ¿no? Que se muestra distraído, que no interactúa, o si también esta problemática está efectuándose en casa, ¿no? Si también podemos preguntar si era un niño que durante toda su vida ha sido y ha tenido este comportamiento, o si hubo un momento en donde cambió toda esta dinámica, ¿no? Que sí puede haber justo esto, ¿no? Que era un niño súper alegre, que siempre estaba platicando, que siempre estaba jugando y de repente comienza con conductas que no son propias de él, ahí hay un foco rojo. Entonces, puede estar sufriendo de bullying en la escuela o puede estar pasando por algún tipo de abuso, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy, muy al pendiente del cambio de comportamiento de los niños. A veces, muchas veces sí, en la etapa de la adolescencia, pues sí hay un cambio repentino en las emociones, ¿no? En el comportamiento, pero esto es justo por una etapa de desarrollo diferente, ¿no? Pero también por eso debemos de tener y explicar a los padres que se debe de tener este nivel de, de empatía y de conexión emocional y comunicativa con los hijos, para que en cualquier momento que veamos un foco rojo, una alerta roja, pues está pasando algo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a lograr o cómo vamos a hacer la entrevista con el docente? En esta, los maestros nos proporcionan información crucial sobre el desempeño académico del niño. Sus conductas en el aula, capacidad de atención y de concentración, así como habilidades de autorregulación. Esta perspectiva complementa la visión familiar y clínica, ofreciendo un panorama más completo del funcionamiento del niño en diferentes contextos. Vamos a preguntar también de la misma manera, ¿no? O sea, cómo es que entró el niño a los primeros días de clase, si después ya empezó a tomar confianza o si desde los primeros días está manifestando cierto comportamiento o si está manifestando un comportamiento diferente, ¿no? O sea, muchas de las veces también cuando estás en el ámbito de la docencia, pues sí, a veces, ¿no? Cuando son grupos muy grandes, pues es difícil, ¿no? Darte cuenta, pero como docente, si tienes esa capacidad de saber cómo son tus niños, ¿no? Hasta la personalidad de tus pequeños, porque conviven 7 días a la semana, 8 días, ¿no? La escuela es la segunda casa, entonces como docentes sí vamos a tener esa herramienta de decir, sí, está cambiando algo en él, sí, está pasando algo. Muy bien. Continuamos. La observación como ventana al mundo interior del niño. Cada gesto, cada elección, cada interacción del niño durante el juego nos revela aspectos profundos de su desarrollo cognitivo, emocional y social. La observación cuidadosa y sistemática es una de las herramientas más poderosas de la psicología infantil, permitiendo ver más allá de las palabras y justamente conectar con la experiencia única de cada niño. Es como lo comentaba, ¿no? En el, en el ambiente educativo.
O sea, te vas a dar cuenta, como padre también se deben de dar cuenta. Y nosotros, como psicólogos, es nuestra mayor herramienta, ¿no? La observación. Debemos de ver cómo llega un niño, cómo se desarrolla. Sabemos que el niño se basa en lo que es una esponjita, ¿no? Todo lo que ve lo quiere lograr, todo lo que escucha ya se lo contó a la maestra o al niño o al otro niño. Entonces, debemos de tener también cuidado, ¿no? En este tipo de situaciones. Vámonos con el análisis de resultados psicométricos. El primero es integración de datos cuantitativos y cualitativos. Esto ya lo vimos en la primera clase, la diferencia de cada uno de ellos y de lo que hace, ¿no? Aquí el análisis efectivo quiere combinar resultados de text estandarizados, lo que son los datos cuantitativos, con información obtenida de entrevistas y observaciones, también de datos cualitativos. Esta integración proporciona una visión holística y contextualizada del mundo. El segundo es la contextualización en el desarrollo infantil. Los resultados deben interpretarse considerando la edad cronológica versus la edad del desarrollo del niño. No todos los niños se desarrollan al mismo ritmo, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y también hay que comprender las variaciones normales del desarrollo. Es crucial para evitar protagonizar comportamientos típicos. El siguiente es la identificación de patrones y anomalías. Aquí el análisis permite detectar patrones típicos del desarrollo, así como identificar anomalías que puedan indicar retrasos en áreas específicas, las dificultades emocionales o conductas que requieren intervención especializada. Herramientas psicométricas clave. La evaluación psicométrica infantil cuenta con un amplio repertorio de instrumentos especializados, como ya los vimos en la clase anterior. Podemos realizar diferentes tipos de pruebas. Cada uno de ellos está diseñado para explorar áreas específicas del desarrollo. La selección apropiada justamente de estas herramientas depende de la edad del niño. Acuérdense que ya vimos algunas de las que se pueden realizar y las edades de aplicación. Los motivos de consulta y las áreas que requieren evaluarse. O sea, no todos los niños van a venir por lo mismo. Van a tener un diferente área que requieren evaluación. Nosotros como psicólogos debemos de tener y de saber escalas del desarrollo, como lo es instrumentos como el Inventario de Desarrollo de Battelle, que evalúan múltiples áreas del desarrollo infantil, incluyendo habilidades motoras, adaptativas, comunicativas, personales, sociales y cognitivas. Estas proporcionan un perfil completo del nivel del desarrollo de cada niño. También las pruebas cognitivas. Estos son tests como de la escala de inteligencia de Wechsler para niños, el WIS, que ya lo vimos en la clase anterior. Evalúan diferentes aspectos de la capacidad intelectual, incluyendo comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad del procesamiento. Cuestionarios conductuales. Estos instrumentos evalúan comportamiento, habilidades sociales, síntomas emocionales y patrones de interacción. Pueden ser completados por padres, maestros o aplicados directamente al niño según su edad. Y tenemos aquí las pruebas proyectivas. Estas herramientas son como el dibujo de la figura humana, el test gestalístico, el visomotor de Bender o pruebas para completar historias que permiten explorar aspectos emocionales, perceptuales y proyectivos de la personalidad del niño.
Aquí en este tipo de pruebas, en el completar lo que son historias, nosotros realizamos, damos al niño, ¿no? O, en la edad, puede ser que él no pueda él no sepa escribir o el otro ejemplo puede que el niño ya sepa escribir, ¿no? Entonces, en donde el niño no sabe escribir, vas a contar, vas a empezar con la historia. Pues había una vez un niño que estaba muy feliz, pero que sentía que a veces no estaba bien en la escuela porque no sacaba buenas calificaciones, se lo cuentas al niño, ¿no? Pero ya viendo todo el contexto y haciendo estas entrevistas con lo que fue el padre y la docente, ¿no? Dependiendo del problema. Y ya le vas a pedir al niño. Si el niño aún no sabe escribir, le vas a decir, bueno, continúa la historia. Y el niño ya va a decir, no, pues a lo mejor no, me siento triste porque en casa mis papás se pelean mucho, etc. Y por otro lado, igual le vas a contar la historia al niño que ya sabe escribir y le vas a decir, bueno, ahora complétame la historia, hay que escribirla. Generalmente cuando saben escribir es cuando se desplayan completamente, ¿no? Es que ya empiezan a escribir, no, es que en casa mi papá le pega a mamá, y me siento mal porque no la puedo defender, ¿no? O sea, imagínense ya la carga que tiene el niño de que no puede defender a su mamá. Entonces, ¿cómo creen que no le va a afectar eso a nivel académico, ¿no? Si todo el tiempo está pensando en cómo va a proteger a mamá. Entonces, hay que ser muy observadores también, ¿no? Y tener estas claves y estas técnicas adecuadas para saber cómo vamos a hacer que el niño realice esta prueba y haciendo que pues diga todo, ¿no? En sesión. Muy bien. Vámonos con el siguiente. Identificación de patrones y anomalías. Aquí vamos a tener detección de conductas atípicas, que es el proceso de evaluación que permite identificar conductas que se desvían significativamente de lo esperado para la edad. Aquí podemos tener lo que es evitación o rechazo escolar persistente, ansiedad desproporcionada ante situaciones cotidianas, dificultades marcadas en la interacción social, comportamiento destructivo o agresivo frecuente, retraimiento social extremo o manifestaciones somáticas sin causa médica. Estos son algunos de los ejemplos de la detención de conductas atípicas. Ahora, vámonos con el análisis funcional del comportamiento. Aquí es comprender el comportamiento del niño que se requiere analizar. Vamos a ver los antecedentes. ¿Qué ocurre antes de la conducta? Consecuencias. ¿Qué sucede después? Contexto. ¿Dónde y con quién ocurre? Y la función, ¿qué necesidad satisface? Aquí vamos a dar un ejemplo. Un niño de 7 años, un niño de 7 años presenta rechazo escolar, manifestando en vómitos matutinos y llanto intenso. La evaluación médica descarta causas orgánicas. El análisis funcional revela ansiedad por separación y temor a situaciones de evaluación en clase. Aquí, ¿qué es lo que se está dando? Aquí hay que ver que estamos teniendo conductas atípicas, ¿no? Que ya son manifestaciones somáticas que está presentando el niño porque no quieren ir a la escuela, ¿no? Lo que es el vómito y el llanto, pues es algo que, que médicamente no se evaluó como algún estado o un cuadro, ¿no? Médico, sino que es una manifestación somática del miedo que está presentando, de justamente de la ansiedad por separación, de no querer ir a la escuela porque probablemente es un niño de preescolar o primaria y tiene temor a situaciones de evaluación en clase. Aquí también hay que ver que a lo mejor en clase no tuvo una buena evaluación, sus compañeros tal vez se burlaron, o hasta los mismos padres, ¿no? Que a veces son tan exigentes los padres que dicen, ay, no, ya me sacaste un 7, no, no, mejórate, porque
Si no, va a haber esto, va a haber esto, ¿y qué va a pasar en el niño? No, pues es que si voy a la escuela y me hacen un examen, mi papá se va a enojar y me va a volver a gritar, o mi papá se va a enojar y le va a reclamar a mi mamá que por qué no me educa bien. Entonces, imagínense todos los panoramas que pueden haber, todos los panoramas posibles que hicieron que este niño cayera en este temor por la evaluación. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la comunicación de resultados a padres y docentes? Lo primero que tenemos que hacer es tener un lenguaje clave y accesible. Debemos de evitar tecnicismos innecesarios, utilizando un lenguaje que padres y docentes puedan comprender fácilmente. Centrar la comunicación en las fortalezas del niño y en las áreas específicas que requieren apoyo o intervención. Una vez que ya hicimos la evaluación, pues vamos a considerar, no solo le vamos a dar así como de sopetazo, ¿sabe qué? Su hijo tiene TDA. Pues no, señor, ya es algo que va a tener toda su vida, lo va a tener que medicar, o sea, no, o sea, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? O sea, nosotros debemos de darle toda esta información que el padre necesita saber, ¿no? O sea, esta es un trastorno que, pues derivado de esto, necesita un poquito más de pues sí, ¿no? De atención, de terapia psicológica, de medicamento. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Porque necesitamos que su niño tenga una mejor captación de la información, tenga una mayor comprensión en el área del aprendizaje y pueda realizar esta pues más que nada el padre debe de tener y hacerse responsable de que va a seguir con toda la dinámica que nosotros estemos construyendo, ¿no? Y en dinámica me refiero al plan de intervención, ¿no? Porque muchas veces nosotros trabajamos y trabajamos con los niños y vemos un avance y llega a casa y le pedimos al papá, no, es que su hijo debe de seguir armando rompecabezas, debe de hacer su funciones ejecutivas de esta manera, a trabajar leyendo libros y llegan a casa y ya no se trabaja nada. Entonces, todo lo que se hizo en sesión, pues ya para la siguiente sesión vas a que volver a continuar. Entonces, hay que hacer justamente esta concientización con los padres para que sean el apoyo y son el mayor apoyo, ¿no? O sea, para estos pequeños. Debemos de entregar informes integrativos, elaborar documentos que expliquen claramente los hallazgos de la evaluación, incluyendo resultados cuantitativos, interpretación en contexto, observacionales, cualitativos relevantes y recomendaciones prácticas específicas para el hogar y para la escuela. Justamente como lo comentábamos, ¿no? O sea, ya hicimos la evaluación, ya se diagnosticó y con las pruebas le vamos a explicar al padre, mire, su hijo tuvo aquí una puntuación de esto, en percepción tuvo tanto, en concentración tanto, en sociocultural esto, emocional esto, y se le va a explicar, ¿no? Hay muchos padres que a veces no lo entienden, ¿no? Y dice, pero, pues, ¿cómo lo hizo? Si nada más es un dibujo, o nada más le preguntó cosas. Por eso les digo que es muy importante utilizar muchos instrumentos, ¿no? A lo mejor no le vas a hacer toda la batería de pruebas de 10 pruebas, pero sí por lo menos hacer una comprobación con 3 pruebas en donde te esté arrojando el mismo diagnóstico, ¿no? Así va a ser más sencillo para ti armar tu plan terapéutico y más sencillo para el padre y entender que realmente está presentando este trastorno y de qué manera vamos a realizar técnicas para apoyar y al niño, ¿no? Y también decirle, bueno, pero también en este caso su hijo tiene TDA, pero está comprobado que estos niños tienen una inteligencia, un IQ mayor, ¿no? O sea, hay que también, y también su hijo es un niño muy inteligente y puede hacer lo que es los bloques, acomodarlos, este tipo de niños, hacer clasificación de cosas, hay que, o sea, hacer entender y también maximizarlo el potencial de los niños. ¿Okay? Por otro lado, tenemos estrategias de involucramiento. En estas estrategias vamos a facilitar
la participación activa de padres y docentes en el plan de intervención, mediante reuniones de retroalimentación, establecimiento de objetivos compartidos y capacitación en estrategias específicas que puedan implementar en todos sus contextos. Comunicar para transformar. Alianza clave en el desarrollo infantil. ¿Qué es esto? La comunicación efectiva no termina con la entrega de un informe o de un diagnóstico. Esto debe incluir un seguimiento, un plan terapéutico, una disponibilidad para resolver dudas y ajustes también del plan terapéutico, ¿no? Porque muchos padres nos pueden decir, bueno, es que nosotros como psicólogos podemos dar una opción, ¿no? Pues puede llevar al pequeño a natación, a hacer actividades recreativas, que tenga interacción con niños también de su edad y que nos diga el padre, no, pues es que la verdad a mí no me agrada que vaya a natación, ¿no? Porque pues se me hace, no sé, muy sucia, no sé, un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hacer el ajuste en el plan, ¿no? Entonces, según a lo que sean las necesidades y las oportunidades del padre, porque también en un nivel sociocultural en donde una economía es no muy buena, pues también no le vas a decir justo al padre, ¿no? Pues a fuerzas tiene que ir a natación o a fuerzas tiene que pagarle las clases, o sea, si están haciendo un mayor trabajo, un mayor compromiso por atender a su hijo y acude a las terapias psicológicas, pues vamos a hacer la comprensión y la empatía para que podamos hacer un ajuste en lo que se pueda hacer en nuestro plan terapéutico. También debemos de tener en cuenta que los padres y docentes son aliados fundamentales en el proceso de la intervención y también la comprensión y compromiso son esenciales para el éxito, perdón, de nosotros los psicólogos. Debemos también de dar una nota informativa en un informe en donde se esté explicando que se le diagnosticó en base a estas pruebas este trastorno a este pequeño, ¿no? Entonces los padres tienen que llevar ese informe a el área educativa, pasárselo a la maestra para que la maestra también sea un aliado con todos nosotros, pueda hacer que el niño tenga un aprendizaje pleno, ¿no? Muy bien. Buenas prácticas y consideraciones éticas. ¿Qué debemos de nosotros mantener como psicólogos? Debemos de tener confidencialidad y privacidad, mantener el respeto absoluto por la confidencialidad de la información del niño y de su familia. Este es un aspecto importantísimo que debemos de cumplir nosotros como psicólogos. Compartir información únicamente con personas autorizadas y cuando sea necesario para el beneficio del niño. Obtener consentimientos informados, apropiados y explicar claramente los límites de confidencialidad. Ay, perdón, perdón. Muy bien. También debemos de contar con sensibilidad cultural, reconocer y respetar la diversidad cultural, socioeconómica, étnica y familiar de cada familia. Las normas de desarrollo y comportamiento pueden variar según el contexto cultural y las evaluaciones deben de interpretarse considerando estas diferencias. Utilizar instrumentos validados para la población específica siempre que sea posible. Adaptación individualizada. Ajustar las técnicas de evaluación según las características individuales de cada niño, capacidades cognitivas, nivel de lenguaje, estado emocional, condiciones especiales o discapacidades, la flexibilidad metodológica, asegura que cada niño pueda mostrar sus verdaderas capacidades. Formación continua.
Mantener actualización constante en conocimientos sobre desarrollo infantil, nuevas herramientas de evaluación y avances en la investigación psicológica. La supervisión profesional y la participación en espacios de formación garantizan evaluaciones precisas, éticas y basadas en evidencia científica actualizada. Por eso les digo que es sumamente importante mantenernos actualizados todo el tiempo. Evaluación psicométrica infantil como puente para el desarrollo infantil. La comunicación de resultados es mucho más que informar hallazgos, es construir una alianza terapéutica con la familia. ¿Ok? Tenemos que realizar esta alianza siempre con los padres para que se potencie y se pueda realizar un plan terapéutico efectivo. Muy bien. Integración de metodologías. La combinación estratégica de observación sistemática, entrevistas clínicas estructuradas y pruebas estandarizadas permiten obtener un diagnóstico certero y comprensivo. Esta aproximación multimétodo compensa las limitaciones individuales de cada técnica y proporciona una visión tridimensional del niño. También hay una contextualización esencial. Interpretar los resultados dentro del marco del desarrollo infantil normativo es absolutamente esencial para diseñar intervenciones efectivas y apropiadas. Comprender dónde se encuentra el niño en su trayectoria de desarrollo permite establecer objetivos realistas y significativos. También tenemos la colaboración transformadora, la comunicación clara, empática y colaborativa con familiares y escuelas no solo informa, sino que también transforma. Cuando todos los actores comprenden, se comprometen y trabajan coordinadamente, se potencia es potencialmente el bienestar y el crecimiento integral del niño. La evaluación psicométrica infantil, realizada con rigor, sensibilidad y compromiso ético, se convierte en un puente poderoso que conecta con el presente del niño y con su futuro potencial. Cada evaluación es una oportunidad para comprender profundamente a un ser humano en desarrollo, identificar sus fortalezas únicas y construir caminos personalizados hacia su bienestar y realización plena. Esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Muy bien. Perfecto. Una vez ya comprendido lo que es este tema y todo lo que debemos de saber sobre cómo vamos a hacer la entrevista, el análisis y la entrega de resultados, pues ya nos va, la verdad es que nos va a eficientar lo que es el trabajo, ¿no? O sea, y más que eficientar, también lo que nos debe de eficientar el trabajo es que los padres creen esta alianza con nosotros, ¿no? Que los niños se sientan acompañados, o sea, están en su etapa de crecimiento, tanto cognitivo como desarrollo físico, que necesitan esta red de apoyo. No pueden criarse o ir por la vida solo, necesitan herramientas y necesitan redes de apoyo sólidas y buenas, ¿no? En este caso, también muchas de las veces se les da la recomendación a los padres de que ellos también tomen una terapia psicológica, ¿no? O sea, sería vivir en un mundo maravilloso, ¿no? En donde todos estén tomando esta terapia para que justamente ellos vean qué es lo que está haciendo que tenga este desequilibrio, ¿no? También ellos, pues todos como personas necesitamos realizar esta introspección y decir, pues, necesito acudir, ¿no? Entonces, pues vámonos con el siguiente tema.
que es influencia del género y la familia en la evaluación psicométrica infantil. Aquí vamos a hacer un análisis profundo sobre cómo los factores de género y las dinámicas familiares impactan en la evaluación psicológica de niños y niñas, así como también construir procesos más justos y efectivos. El impacto del género y la familia en las pruebas psicométricas. Las evaluaciones psicométricas no ocurren en el vacío. El género del niño y su contexto familiar son variables fundamentales que influyen tanto en el desempeño como en la interpretación de los resultados. Comprender estas influencias es el primer paso hacia una evaluación verdaderamente equitativa. Sesgos de género en pruebas psicométricas. Estudios recientes conducidos por Rivera en el 2025 han revelado una problemática sistemática. Muchos instrumentos psicométricos no desglosan sus resultados por género, creando sesgos invisibles que distorsionan la evaluación real de capacidades infantiles. El análisis de invariancia y las técnicas de funcionamiento diferencial del ITEM han demostrado que ciertos ítems pueden favorecer o perjudicar sistemáticamente a niños o niñas. Estos sesgos ocultos generan diagnósticos inexactos que pueden afectar el desarrollo educativo y emocional de cada niño. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como psicólogos, no? Debemos de preguntar con referencias culturales sesgadas por género, las normas de evaluación basadas en poblaciones no representativas y interpretaciones que refuerzan estereotipos tradicionales. Muchas de las veces, ahorita ya podemos decir que los niños son los nuevos, la nueva era digital, ¿no? Que ya nacen con el teléfono. De cierta manera podemos decirlo así, ¿no? Pero en una región que no cuenta con estos servicios o en una familia que no cuenta con el nivel económico para tener un celular, muchas de las veces los padres son los que viven en esta ignorancia, ¿no? Entonces es complicado que cuando están en la escuela, que los primeros en darse cuenta son los docentes que están teniendo una problemática de aprendizaje o de desarrollo, se le informan a los padres, ¿no? Son, por ahí los casos que he tenido, generalmente sí son los docentes los que se encargan de decir esto al padre de familia, ¿no? ¿Saben qué? Pues su hijo está presentando esto, entonces, y cuando tenemos estas deficiencias, muchas de las veces la ignorancia es la que dice, pues ni modo, yo así fui de chico, pues le va a sufrir como yo, ¿no? Entonces, a estos nos referimos, ¿no? O las interpretaciones de estereotipos tradicionales, como lo refería, ¿no? Pues así era yo, ¿no? O sea, y pues cuando es mujer, no, y pues nada más le voy a dar hasta la secundaria, que fue lo que me dieron a mí y a mis hermanos, y pues ella va a llegar hasta la secundaria. O sea, también hay que ver que, que pues está impactando mucho, ¿no? Que todavía existe este tipo de pensamientos y de cultura y también estas regiones, porque también son regiones específicas en donde todo esto es normalizado. Muy bien. La familia como contexto psicológico fundamental. El test del dibujo de la familia fue desarrollado inicialmente por Porot en 1952 y retirado por Corman en 1961. Se ha considerado como una herramienta reveladora de cómo el niño percibe e internaliza los roles, emociones y dinámicas de su núcleo familiar. Aquí, una vez que ya tenemos el dibujo del niño, en este caso podemos eh, hacer que decirle al niño, pues no, pues vas a dibujar una persona, ¿no? Muchos de los niños, pues ya a los que hacemos estos, pueden ser entre 6 en adelante, ¿no? Un niño que dibuja
un dibujo de esta manera, que tiene ya 10 años, pues ahí vamos a ver que su nivel cognitivo y también pues no se percibe, ¿no? No tiene una personalidad como tal. Aquí también influye lo que es el tamaño de las figuras. El tamaño revelativo de cada miembro familiar dibujado indica la importancia psicológica y el poder percibido de cada persona tiene en la mente del niño. Generalmente los niños tienen un apego con mamá, ¿no? Que son las mamás son las que siempre están ahí. Entonces, generalmente dibujan primero a la mamá y después de la mamá se dibujan a ellos. Y generalmente también se dibujan tomados de la mano, ¿no? O sea, tú le das la indicación al niño que realice una familia, le das una hoja, le das un lápiz, le das borrador. Es algo muy importante también darle el borrador. Y le vas a decir, vas a dibujar una familia, la que tú quieras. Muchas de las veces los niños te preguntan, ¿puede ser mi familia? Y tú dices, no, la que tú quieras, como tú pienses que es una familia. Y ya, evidentemente el niño va a dibujar su familia. Y seguimos. Muchas de las veces también dibujan al niño agarrado de la mano de su mamá, después dibujan a su hermano y faltó la hermana, ¿no? Y ya después dibujan al papá, pero lejos, ¿no? O sea, lejos, porque es un papá ausente. ¿Y por qué no dibuja a la hermana? Porque a lo mejor también puede tener ahí una cierta dificultad de hablar con la hermana, a lo mejor porque la hermana es más grande que él, ¿no? Y su hermano que sigue de él son de la misma edad o se llevan por años, ¿no? O sea, ahí nos va a ver ciertas estructuras de la dinámica familiar. Por otro lado, tenemos también la posición espacial. La ubicación de las figuras revela cercanía emocional, alianzas familiares y posibles dinámicas de exclusión o conflictos entre los miembros. Como les comentaba, ¿no? El niño puede dibujar a su papá en la orilla de la hoja, ¿no? Porque pues a lo mejor es un papá ausente, generalmente se la pasa trabajando, o puede que no lo dibuje y puede haber diferentes situaciones, ¿no? En el ámbito de que a lo mejor no es un papá que lo reconoce, ¿no? O sea, no está en el vínculo familiar, o simplemente el padre es ausente y definitivamente no se involucra en esta dinámica con el niño. Detalles y color. La cantidad de detalles, el uso del color y la expresión facial dibujada reflejan la carga afectiva asociada en cada relación familiar. Cuando muchas veces tú les das el lápiz, la goma y te dicen, ay, no, eh, me puede regalar uno, me puede dar unos colores, es que quiero pintar a mi mamá. O le quiero hacer una mariposa. Ahí es en donde vas a ver que están detallando o que están teniendo una cierta preferencia, ¿no? Ah, no, es que mi mamá tiene una blusa que le gusta mucho y su osito es de color verde. O luego, y al papá, ¿no? O sea, yo me estoy yendo mucho en contra del papá, ¿verdad? Pero pues es lo que a veces desafortunadamente nos encontramos, ¿no? Le dices, pues no, pues colorea a todos los integrantes de la familia y utiliza el color rojo y colorea al papá así, ¿no? Todo, o sea, todo, así, así. Y ya le preguntas, oye, ¿por qué el papá está coloreado? Es que está enojado, siempre está enojado, el papá siempre está enojado y por eso está de ese color, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que refleja y indica el rojo, ¿no? Un enojo, una frustración. Y ahí en esta prueba justamente hay que tener este nivel de observación, o sea, todo el tiempo y preguntar todo, o sea, ¿por qué le dibujaste la mariposa, mamá? Ah, porque le gustan las mariposas, ¿no? A veces hasta te dicen, ah, no es que mi mamá tiene una mariposa y tatuada y se la puse. O sea, y tú a lo mejor ya interpretaste otras situaciones, ¿no? O sea, hay que preguntarle todo. Ejemplo interpretativo. Una figura paterna desproporcionadamente grande y ubicada en el centro puede reflejar tanto una autoridad percibida como opresora, como un modelo aspiracional de fortaleza y también de protección. El contexto y otros elementos del dibujo son cruciales para la interpretación correcta.
Muy bien. La familia en la mente del niño. Los dibujos infantiles son ventanas transparentes hacia el mundo emocional del niño. A través de líneas simples y colores vibrantes, los pequeños expresan percepciones complejas como lo es el amor, poder, seguridad y pertenencia dentro de su sistema familiar. Prejuicios comunes en la evaluación psicológica. Muchas de las veces caemos en la subjetividad en las pruebas proyectivas, las interpretaciones personales del evaluador y la falta de protocolos estandarizados rigurosamente en pruebas proyectivas crean un terreno fértil para que los prejuicios inconscientes influyan en los diagnósticos comprendiendo su validez. Por eso es lo que yo les comentaba, o sea, debemos de preguntar todos los objetos o todo lo que el niño está presentando en su dibujo, ¿no? El ejemplo claro es de que va a colocar la mariposa en el brazo y a lo mejor nosotros, en base a nuestra experiencia, vamos a decir, no es que a lo mejor el niño siente que su mamá es una mariposa y quiere volar y etc., ¿no? O sea, ahí ya nos creamos todo el mundo. Pero si ya una vez que le preguntas, pequeño, pues ¿por qué tiene la mamá un dibujo de una mariposa en el brazo? Es que es su tatuaje, o sea, y no tiene relevancia alguna, ¿no? O sea, si no es simplemente porque el niño, obviamente, si la mamá tiene el tatuaje en el brazo, es un componente que el niño está viendo todo el tiempo. Entonces, no hay que hacer estas interpretaciones personales, o sea, todo hay que validarlo en base a lo que es nuestra prueba, ¿no? Muy bien, vámonos con estereotipos de género arraigados. Las niñas frecuentemente reciben etiquetas como tímidas, inseguras o dependientes, mientras que los niños son catalogados como agresivos, impulsivos o defaciantes, muchas veces sin evidencia objetiva que sustenta estas características. O sea, no podemos poner estos prejuicios, ¿no? No debemos de ya tener esta etiqueta, ¿no? Es que es un niño. Debe de ser así. Es que es una niña, debe ser así. O sea, debemos también nosotros como psicólogos romper esos estereotipos de género, ¿no? A veces cuesta porque nuestro nivel cultural o sociocultural, ¿no? Imagínense un ejemplo. No, pues es que llega una niña, voy a poner estas palabras que son palabras que yo nunca utilizo, pero llega a la terapia, una niña con, se ve muy masculina, ¿no? Porque trae pantalón, no se pinta, o sea, ahí tú ya estás diciendo, no, pues es que a lo mejor ya tiene preferencias lésbicas. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por los estereotipos. Muy bien, tenemos consecuencias en el desarrollo. Los niños internalizan estos roles limitantes impuestos por las etiquetas diagnósticas. Este proceso afecta profundamente su autoestima, sus elecciones académicas, sus relaciones sociales y su desarrollo identitario a largo plazo. Vamos a ver casos reales y consecuencias. El problema del subdiagnóstico en niños con dificultades genuinas del aprendizaje son frecuentemente subdiagnosticados debido a sesgos culturales, socioeconómicos y de género. Las expectativas del evaluador sobre cómo debería comportarse un niño de cierto origen o género pueden ocultar necesidades reales de apoyo. Como el ejemplo que les daba, o sea, una niña que va a llegar a terapia y que tiene ciertos rasgos, no tenemos por qué estereotipar o poner alguna etiqueta, ¿no? Debemos de dejar de lado eso. Nosotros como psicólogos eso no debemos de realizarlo. Esta falta de detención temprana perpetúa ciclos de bajo rendimiento, frustración académica y problemas emocionales que podrían haberse prevenido con una evaluación culturalmente sensible y libre de juicios. O sea, imagínate, ya ves a la niña y le pones en tu informe, no, pues tiene rasgos lésbicos. O sea, ¿en qué te basaste? ¿Qué pruebas realizaste, no? También podemos tener una invalidez por falta de adaptación.
La ausencia de adaptación cultural y familiar en los instrumentos psicométricos puede invalidar completamente los resultados obtenidos, generando diagnósticos erróneos que conducen a intervenciones inapropiadas. Un test diseñado para una población urbana de clase media puede producir resultados distorsionados en contextos rurales o familias con dinámicas culturales diferentes. Como para todo debemos de tener estas intervenciones y estos test con la evaluación correcta que debemos y requerimos tener para cada cierto grupo. Estrategias educativas personalizadas. La verdadera equidad en educación comienza con evaluaciones justas que reconocen la individualidad de cada niño, seguidas de intervenciones diseñadas específicamente para sus necesidades únicas. Personalización basada en evaluación justa. Debemos de tener un análisis de equidad de género en donde utilizar técnicas avanzadas de análisis estadístico para identificar y eliminar ítems sesgados en las pruebas, adaptando los instrumentos según hallazgos. Esto por Rivera en el 2025. Sobre invariancia por el género. También una incorporación del contexto familiar, en donde debemos de integrar sistemáticamente información sobre la dinámica familiar, así como también estilos parentales y contexto sociocultural en la interpretación de todos los resultados psicométricos que ya obtuvimos anteriormente. Debemos de tener un diseño de intervenciones individualizadas, porque muchas veces lo que le sirve a un niño no le puede servir al otro. Entonces debemos de crear planes educativos que respeten la identidad de género, las fortalezas individuales y las necesidades específicas detectadas, evitando enfoques estandarizados que ignoren la diversidad. Aquí tenemos un ejemplo de estrategia exitosa con resultados transformadores. Tenemos un caso programa escolar adaptativo. Una escuela primaria implementó un programa innovador que adapta las actividades pedagógicas según el perfil emocional y familiar de cada estudiante, detectando mediante evaluaciones psicométricas equitativas y entrevistas contextuales. Aquí los resultados nos están arrojando que en base a estas pruebas psicométricas y entrevistas, el 78% tuvo una mejora motivacional, o sea, fue bastante. El 65% incrementó su rendimiento y el 82% su bienestar emocional. Imagínense el sentirse acompañados en la escuela, que es en donde les digo que pasamos la mayoría del tiempo, pues es la segunda casa para los pequeños, ¿no? En este caso, pues también nosotros, ¿no? Debemos de ser conscientes y nuevamente les reitero que este es un trabajo de todos, es multidisciplinario y debemos de tener conciencia de que esto debe de ser de una manera equitativa y con mucho, mucho respeto y amor. Continuamos. Seguimiento y evaluación del proceso. La evaluación psicológica no es evento único, sino un proceso continuo que debe adaptarse al desarrollo dinámico de cada niño y los cambios en tu contexto familiar y escolar. Importancia de un seguimiento continuo. Debemos de tener una evaluación inicial, un monitoreo periódico, ajuste de estrategias y una evaluación de resultados. En la evaluación inicial debemos de tener una línea comprensiva utilizando pruebas psicométricas culturalmente adaptadas, entrevistas familiares y observación directa en múltiples conceptos. El monitoreo periódico es evaluar la evolución del niño mediante reevaluaciones sistemáticas. Una vez que ya tenemos nuestro plan terapéutico y realizamos las pruebas en 3 o en 4 meses volvemos a reevaluar y vemos si tal vez su nivel de estrés o su nivel de ansiedad debe de haber debe de ser más bajo, ¿no? O también puede haber otro desequilibrio en donde pueda aumentar. Entonces, por eso mismo son las reevaluaciones, como les comentaba, de cada 3 a 6 meses, ajustando los instrumentos ya según la edad. También debemos de hacer un ajuste de estrategias en donde debemos de modificar en el caso de que no sea
el cambio que nosotros debemos lograr. Debemos de mantener alineados con las necesidades cambiantes del niño y de su familia. Y por último, tenemos la evaluación de resultados. Aquí debemos de medir la efectividad de intervenciones mediante indicadores donde los objetivos del desarrollo cognitivo, tanto como el emocional y social, debe involucrarse la perspectiva del niño, de la familia y de la escuela. Podemos tener de cierta manera un enfoque mixto en donde es combinar pruebas psicométricas estandarizadas, también con entrevistas cualitativas y observación naturalista, proporcionando una comprensión holística y preciso del desarrollo infantil. ¿Cuál es el rol del psicólogo en el apoyo a las familias y las escuelas? El psicólogo, más que nada educativo, actúa como un puente esencial entre tres mundos. ¿Y por qué entre tres mundos? Porque está la experiencia subjetiva del niño, las expectativas y preocupaciones de los padres o de la familia y las necesidades y capacidades del sistema escolar. El psicólogo es el puente entre familia, escuela y niño. Debemos de tener un facilitador familiar en donde ayudar a comprender los resultados de las evaluaciones con un lenguaje accesible. Recordemos que no debemos de utilizar el lenguaje con tantos tecnicismos porque a veces es complicado y muchas de las veces los padres, si ya tienen el diagnóstico y ya están estresados justamente por algo, cuando les hablas con este tipo de lenguaje, pues no vas a expresar realmente lo que necesitan y no vas a tener esta conciencia hacia ellos. También debemos de realizar evaluaciones continuas en donde se va a monitorear al niño de acuerdo al tiempo, ajustando estrategias según sea necesario para optimizar los buenos resultados. Capacitar al docente. En este caso, como les decía, los primeros en darse cuenta que hay algo en los niños son los docentes. De igual manera, una vez que ya está el diagnóstico claro y preciso, pues se le va a dar el informe al docente para que él también tenga algunas estrategias inclusivas y la creación de ambientes de aprendizajes equitativos. No por eso se va a etiquetar al niño, pero simple y sencillamente va a tener estas estrategias como docente para poder tener un avance, ¿no? Acompañante emocional. Este es en donde se brinda apoyo psicológico, entramos directamente, a los niños se enfrentan dificultades, fortaleciendo su autoestima y habilidades de afrontamiento. Y un mediador comunicacional en donde este va a facilitar el diálogo efectivo entre lo que es la familia y lo que es la escuela, en donde generalmente los niños están desarrollándose. Esto va a asegurar que todos trabajen coordinadamente hacia los mismos objetivos de desarrollo. Y como conclusión para terminar esta tercera clase es hacia una evaluación infantil justa y transformadora. La construcción de sistemas de evaluación de psicometría verdaderamente equitativos requiere un compromiso radical con la justicia, la sensibilidad cultural y el reconocimiento de la diversidad humana. También de la equidad de género y el respeto profundo por el contexto familiar único de cada uno de los niños. Esto no es opcional, son fundamentales para las evaluaciones precisas y éticamente responsables. Debemos de romper con los prejuicios arrasgados y aplicar estrategias educativas genuinamente personalizadas, pero no solo para la mejora del rendimiento académico, sino que debemos de transformar el bienestar integral y la trayectoria de vida de los niños para que creamos un mundo en donde se sientan con toda esa libertad de expresión. Y bueno, damos por terminada la clase, me dio un gusto acompañarlos y nos seguimos viendo.